Bueno, el primer semestre en formación en educación ha contado con algunos olvidos del Consejo Directivo Central. El primer olvido es que elabora un documento sobre lograr una presencialidad plena para la enseñanza obligatoria. Un documento muy difundido que cobra prensa y cámaras, pero a lo único que refiere es al nivel obligatorio de la enseñanza, es decir, inicial, primaria y media, sin referencias a la formación en educación, que más allá que yo quisiera no pertenecer a la ANEP y ser una universidad de la educación, la coyuntura actual dice eso. Por lo tanto, esa presencialidad plena no es lo que en formación en educación va a pasar. Porque formación en educación definió, al igual que lo que había hecho el año pasado y también un poco en consonancia con lo que la Universidad de la República ha establecido y los niveles terciarios en general, es que habrá un primer semestre que combinará virtualidad y presencialidad, donde en la presencialidad se priorizarán fundamentalmente aquellos cursos que por sus características requieren de sus componentes prácticos, o ya sea sus componentes de talleres vivenciales, que la presencialidad es más necesaria. El segundo olvido, que para este primer semestre el Consejo Directivo Central ha hecho para formación en educación, refiere a las vacunas. Esto podríamos llevarlo al campo de una telenovela, porque desde febrero fue informado por quien preside nuestro consejo, que es la doctora Patricia Viera, que a su vez ahora, desde el cambio de ley, integra junto al resto de los directores generales ese CODICEN ampliado, que para los funcionarios de formación en educación, como para los funcionarios de toda la ANEP, iban a estar las vacunas Sinovac a partir de marzo de este año. Pero resultó que cuando empezó el proceso para agendarse, ni docentes ni funcionarios que trabajan exclusivamente en formación en educación fueron incluidos en esa norma. Solo, y CODICEN en menos de 2 horas, el viernes último de febrero, sacó un comunicado que primero se dirigía a todos y luego se dirigió solo a los niveles obligatorios. Estas situaciones que sin duda generan, además de estar hoy en un mes de marzo con niveles altísimos de contagio en cuanto al COVID, grados de ansiedad, angustia, incertidumbre constante de docentes y funcionarios que se dicen versiones distintas y al cual la desidia por parte de algunos integrantes del consejo que yo formo parte en tratar de resolver efectivamente, y cuando yo digo resolver efectivamente, quiere decir tener una respuesta concreta para las personas, de manera tal de no generar falsas expectativas o generar las expectativas que se deben. Bueno, no lo hemos logrado aún. Yo voy a decir algo que a todos los oyentes seguramente le va a llamar la atención. ¿Saben ustedes cuántos funcionarios que solo, exclusivamente trabajan en formación en educación, es decir, que no trabajan además de en formación en educación en secundaria, en primaria, en INAU, es decir, en otros ámbitos donde nuestras carreras tienen inserción? Seremos unos 1.200 personas. Y que además allí hay algunas de ellas que están dentro de una franja etaria superior a 60 años. Por lo tanto, de habernos incluido, el universo a atender sería muy poco y hubiéramos evitado estos 10 días de idas y vueltas que tenemos sin respuestas concretas para los profesores, que el próximo lunes profesores y también funcionarios, que el próximo lunes empiezan sus cursos de manera virtual y presencial en nuestras instituciones.
Pero quiero llenar de memoria en otras cuestiones que tienen que ver con formación en educación, porque estos eran los olvidos que el Consejo Directivo Central hace en relación a nuestro Consejo de Formación en Educación. Llenar de memoria en cuanto a que hoy estamos, a horas de comenzados los cursos, con procedimientos de elección de horas inéditos, que se dio entre diciembre y lo que va de este año. Inédito, ¿por qué? Porque no hubo coordinación con los otros niveles educativos, porque aún resta cubrir un 5% del total de los cursos aprobados al final del año pasado, porque todavía nos resta ver cómo se depuran las inscripciones y reinscripciones para nuestras carreras y a su vez ver la necesidad de duplicar o abrir nuevos grupos en función de esas matrículas. Los datos que hoy tenemos, y digo que hoy tenemos porque si bien las inscripciones cerraron y reinscripciones al 1 de marzo, aún estudiantes pueden estar presentando documentación que validen esas inscripciones. Hay un aumento leve de la matrícula en varios institutos y departamentos y en particular en algunas carreras. Formación en educación en los últimos 8 años ha tenido un incremento de matrícula sostenido y este sostenimiento aún se ve más incrementado en este 2021. El año pasado nosotros tuvimos 11.000 nuevas inscripciones y este año estamos rondando unas 3.000 más con respecto a las del año pasado. Y si a esto le sumamos reinscripciones, porque siempre ha ocurrido en crisis económicas y sociales en nuestro país, que personas que ejercen la docencia pero que no están tituladas, que tienen carreras incompletas en formación en educación, viendo la coyuntura, se reinscriben para culminar sus carreras. Ese es un dato de la realidad que está empujando este inicio de cursos 2021. Pero si hay algo de lo que sí podríamos decir tuvo un cierto nivel de planificación, era pensar que este primer semestre, iba a ser virtual y presencial, aunque Codicer nos desconoce en esa definición, y que para primer año, de manera tal de compensar a estos estudiantes que ingresan a formación en educación, nos íbamos a dar, al igual que la Universidad de la República, un primer inicio de 2 semanas de iniciación a la vida en la formación en educación y también con actividades propedéuticas que permitieran a estos muchachos, estos jóvenes adultos jóvenes, si todavía no habían podido terminar el ciclo de enseñanza media superior, ver cómo lo ayudábamos en esa culminación, o si ya lo habían terminado hace tiempo y decidían retomar sus estudios, también hacer actividades propedéuticas que les permitieran ingresar de mejor manera a nuestras carreras. Eso está previsto, por eso primer año efectivamente sus cursos van a comenzar el 5 de abril, de a partir del lunes lo que se van a promover son estas actividades que señalaba. Pero bueno, a estas cosas que uno intenta planificar y que intenta darle forma, se cruzan otras que no son tan buenas. Nosotros, si evaluamos, aunque hay una evaluación muy primaria, nuestra división de información y estadística todavía está procesando datos, pero hay informaciones primarias que así lo muestran, logramos tener, sobre todo en tercer y cuarto año de nuestras carreras, una mayor retención de estudiantes y por lo tanto un mayor nivel de promoción. No así en primer año, donde el nivel de deserción y también en segundo fue bastante significativo, como en la mayoría de los niveles educativos en nuestro país en un año como el 2020. Pero esta retención de estudiantes en los niveles más altos hace que más estudiantes en este 2021 vayan a hacer sus prácticas docentes.
en escuelas, en liceos, en CAIF, en jardines de infantes, en el INAU, en distintos ámbitos en donde nuestros estudiantes en sus prácticas preprofesionales van a hacer sus pasantías de práctica. En algunos casos eso tiene una contrapartida en el sentido de que quien lo recibe cobra una remuneración por recibir a estos estudiantes en su formación como profesionales. Pero como acá el tema es el ahorro como la predominante medida que hacemos en lugar de promover mejores condiciones para nuestros estudiantes, este marzo nos encontró al Consejo de Formación en Educación con una propuesta negociada entre la dirección de primaria y algunos de los integrantes del consejo en el que estoy, en donde se modifica las condiciones para la práctica de los estudiantes de cuarto año de magisterio. Hoy la práctica de nuestros estudiantes de cuarto año se hace en duplas, maestro adscriptor, estudiante, en escuelas comunes, digo yo, pero es cualquier tipo de escuela, no son escuelas específicas de práctica, porque ya están en un nivel de avance de la carrera en donde ellos intentan ver distintos formatos escolares en los que luego se van a insertar. Pero se cambia esta condición de duplas a trío, es decir, que un maestro adscriptor ahora, en lugar de recibir un estudiante de cuarto año, que ya está finalizando la carrera, que tiene que desarrollar prácticas profesionalizantes, que requiere mayores niveles de autonomía en el desempeño para luego el ejercicio libre de su profesión, ahora van a ser de a tres, es decir, que cada maestro adscriptor va a tener 2 estudiantes. Lo que en algunos casos será excepcional, porque en algunas partes del país no lográbamos tener la suficiente cantidad de maestros adscriptores, ahora va a ser la regla. Es decir, cuanto antes primaria pagaba 100 maestros adscriptores, ahora va a pagar 50, porque por cada maestro adscriptor va a haber el doble de estudiantes de cuarto año. Estas cosas realmente nos dejan a veces sin aliento, porque cuando uno intenta ver cómo mejorar las condiciones de la formación en educación y se presentan propuestas como estas, vacías de fundamento, simplemente ligadas a una lógica mercantil de ver qué menos puedo pagar para atender los aumentos que en realidad tenemos estudiantes en la práctica, realmente no contribuyen a un nivel terciario y universitario que la formación en educación quiere tener. Para decir algunas cosas buenas o acordadas entre el Consejo y los sindicatos de formación en educación, bueno, que todas las tomas de posesión por estos actos de elecciones tardíos se hagan al 1 de marzo para que los docentes no pierdan parte del salario de marzo, que aquellas declaraciones juradas que no se puedan hacer, se pague en espejo el sueldo de marzo en el presupuesto que se cobra los primeros días de abril, algunas situaciones que de algún modo intentan paliar este complejo inicio de cursos que tenemos. Para cerrar, algo que me parece interesante dejar como señalado en estas cosas que se repiten sin ningún espíritu analítico y crítico. El documento que Codicen elaboró sobre orientaciones para el inicio de cursos basa algunas de las definiciones en premisas de mayores niveles de autonomía a los centros educativos. Es decir, yo te dejo que tú hagas en base a algunas premisas generales. Allí, y esa misma lógica, a veces está imperando en formación en educación. Que cada instituto vea, organice, implemente esos inicios de curso. Hay una falsa comprensión de lo que se entiende en autonomía, y sobre todo lo voy a referir a formación en educación. Nosotros tenemos una población adulta, todos son mayores de edad. Entonces,
esa autonomía debe estar pensada en un espacio de coparticipación, en donde estudiantes, docentes, directivos y también egresados puedan delinear cómo es que estas instituciones desarrollan, despliegan la educación en el territorio.